su familia. Bendiciones de lo alto. En este momento iniciamos con la lectura de la palabra de Dios. Buscamos el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Vamos a partir del versículo 16. Leemos la palabra de Dios y la escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces dio el rey orden y trajeron a Daniel y lo escucharon en el lago de los lo echaron en el lago de los leones. Y dijo el rey a Daniel: tu Dios, a quien siempre adoras, él te librará. Y trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del lago. Y salió el rey con su anillo y con el anillo de sus magnates, a fin de que nada pudiese enterarse contra Daniel. Se volvió luego el rey a su palacio, se acostó sin cenar. No se puso delante de él comida alguna, y además no pudo conciliar el sueño. Al otro día, levantándose el rey muy de mañana, fue a toda prisa al lago de los leones, y arrimándose a la fosa llamó a Daniel con voz llorosa, diciendo: Daniel, siervo del Dios vivo, el Dios tuyo a quien sirves siempre, ¿ha podido acaso librarte de los leones? Y Daniel respondió al rey diciendo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque he sido llamado justo delante de él. Mas tampoco para contigo, oh rey, he cometido delito alguno. Si llenó entonces el rey de mayor alegría por su amor a Daniel, y mandó que sacaran a Daniel fuera del lago, y sacando que fue, no se halló en él lesión alguna, porque tuvo confianza en Dios. Luego, por orden del rey, fueron traídos aquellos que habían acusado a Daniel y fueron echados al lago de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del lago cuando ya los leones lo arrebataron y desmenuzaron todos sus huesos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí una interesante lección, pues. En resumida cuenta, se había dicho un decreto de parte de unos envidiosos del reino que veían que Daniel tenía más gracia que ellos ante Dios. Pues estos se pusieron de acuerdo para ir a decir al rey que todos los gobernadores habían sugerido que se firmara un decreto donde nadie podía alabar a otra que no sea al rey, que nadie podía hincarse, que nadie podía orar a Dios, y que solamente el rey era digno de ser llamado con grandeza, de serle reverencia. Inmediatamente el rey, pues eran todos sus gobernadores, eran todos sus funcionarios, accede a esta petición. Quizás pues la mentira de aquella gente lo había cegado de que Daniel siempre oraba 3 veces al día. Daniel tenía por costumbre hincarse en la mañana frente a su ventana a encomendarle a Dios ese día.
Así como muchos de ustedes a las 6 de la mañana están conectados con el hermano Ariel, con los laudes. También Daniel tenía esa costumbre de, antes de levantarse de la cama, encomendar ese día al Señor. A las 12 del día, ya con Idelsa Pérez, muchos de ustedes a las 11 y algo se conectan para al mediodía también orar al Señor. Eso hacía Daniel. También oraba Daniel al mediodía al Señor. Y en la noche, antes de irse a la cama, pues, como ustedes que están conectados ahí, Daniel también se hincaba de nuevo, pero ya no para pedir por ese día, sino para cerrarlo, dándole gracias a Dios por las cosas que le había permitido vivir en ese tiempo que le había regalado. Es un regalo de Dios. Entiendo que muchos de ustedes oran por la mañana. Sabemos que es así, lo vemos conectado, escuchando a Ariel. A las 12, a las 11 y pico, ahí veo algunos también que están con nuestra hermana Idelsa. Y de noche ya somos suyos. Entonces, hasta ahí estamos cumpliendo, ¿verdad?, con lo que hacía Daniel. Pero siempre hay gente envidiosa que cuando ven que las cosas nos están saliendo bien, incluso con la gracia ante Dios, cuando ven que hemos cambiado, cuando ven que se está viendo el fruto de nuestras acciones, ya con la confianza que los demás no tienen. Ese era el fruto de las acciones de Daniel. La confianza que había conseguido con el rey. El rey le tenía una extrema confianza a Daniel. Le daba a administrar cosas que a los demás funcionarios no le daba a administrar. Le pedía consejos para cosas que los demás no le pedía consejo. ¿Por qué? Porque sabía que en Daniel había un corazón puro, un corazón sin mancha, así como el de muchos de ustedes. Entonces, esta gente le fue con un cuento y con un documento a este hombre ya preelaborado para que solamente le ponga su sello, el sello del rey. Dice que no puede devolverse un decreto sellado por ese anillo, aunque la decisión él luego se dé cuenta que fue errada, que fue equivocada o mal decidida. Entonces, cuando este se da cuenta que lo que había puesto en ese sello era la muerte de Daniel, porque Daniel oraba a esas horas, le traen a Daniel y le dicen: hemos encontrado a este hombre orando a su Dios. Las declaraciones de Daniel son que ese es su Dios, que él ama a su Dios. Y es ahí donde el juez, lleno de tristeza, dice que le traigan a Daniel. Entonces, el primero que no oraba, que no tenía esa fe que tenía Daniel, pero que de una vez dijo: wow, pero es que si yo desamparo a Daniel, mi siervo fiel, ¿qué será de él? Entonces dice a Daniel estas palabras: tu Dios, a quien siempre adoras, él te librará. Y trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del lago. Y la selló el rey con su anillo y con el anillo de sus magnates, a fin de que nada pudiera intentarse contra Daniel. Hermanos, este hombre tenía la fe tan grande en que el Dios de Daniel lo iba a proteger de los leones, que le dice a Daniel: ánimo, que tu Dios, óyeme, no importa cuál sea ese hoyo en el que tú estés metido ahora, no importa cuáles sean esos leones que tú tienes ahí, lo que sí importa es que si tú confías en Dios, que si tú crees que va a salir de esa situación, el Señor te traerá con bien de ahí. No importa las críticas de los envidiosos, las mentiras que hayan inventado, las calumnias, para que tú fracases.
Quizás a veces no entendemos lo que el Señor está haciendo con nosotros. A veces hay personas que van a querer hacerte daño, inventando cosas que tú no has hecho, cosas que tú no has dicho, para buscar conflicto, para que tú te desesperes. Óigame, hay personas que confiesan crímenes que no han hecho ya para que no lo torturen más. Y es preciso recibir la tortura, es preciso quedar preso, pagar la culpa, pues un día vamos a salir, aunque no la cometimos la culpa, pero pagamos la pena. Que calumniar a ese que no lo ha hecho. Que andar hablando del que no ha hecho una cosa, pues a veces somos muy dados a andar acusando gentes. Ya esta gente quería insinuar que Daniel no respetaba al rey porque se hincó después de aquel decreto. Porque entendía que si se hincó, que si le oró a Dios y al único que se le podía orar era el rey, Daniel estaba en un pecado contra el rey. Hermano, y los pecados solamente se cometen contra Dios. Porque podía venir una invasión, pues ya Daniel conocía eso. Daniel venía de Judá, que fue invadida por Nabucodonosor. Y había visto caer reyes allá, pero seguía Dios igual de vivo. Oye, van a pasar presidentes, van a pasar gobernadores, van a pasar todos los puestos y Jesús y Dios se mantendrán ahí con nosotros. A veces no queremos ir a un evento, a la iglesia, porque van los en campaña, porque va también los del otro partido. Porque quizás el síndico es de otro partido político que el mío y se va a sentar adelante porque hay una actividad de la iglesia que requiere la representación del pueblo. Nosotros nos quedamos en la casa, no, porque el síndico, esa es una misa política, no. Ese pasa mañana, ese ser humano. Ese cargo hay que dejarlo en algún momento. Pero ¿y Dios? Ustedes saben que hay uno en campaña desde toda la vida por el puesto de Dios y que no lo ha conseguido ni lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Porque Dios es el bueno, porque la maldad no debe triunfar. Y lo vemos en Daniel. Vemos Daniel que lo sellan aquí con el sello del rey. Y pregunto yo, ¿no estás tú sellado con la sangre de Cristo? Es más importante que el sello de cualquier rey. ¿No estamos nosotros sellados con el bautismo que el Señor depositó en nosotros? Sí, anoche hablábamos del bautismo y nos decía claro en aquella pregunta que le hicieron a Jesús. ¿El bautismo viene de Juan?, le dice Jesús entonces, ¿o venía de hombre? Cuando le preguntaron a él que en nombre de quién hacía esas cosas. ¿Viene de Dios el bautismo de Juan o viene de hombre? Si el bautismo hubiese venido de Juan, el bautismo hubiese muerto con Juan. Pero inmediatamente Juan muere, incluso el bautismo crece. Porque solamente Juan bautizaba, pero luego que Juan ya no bautiza, entonces bautiza todo el que es discípulo. Hermanos, hasta cierto punto para el bautismo era necesario que Juan se fuera con el Padre. ¿Por qué? Porque mientras estaba Juan, los demás, aunque hubiese otro, no iban a ir donde el otro, iban a ir donde Juan, y el que no podía llegar donde Juan se quedaba sin bautizar. Entonces vemos aquí en este pozo que el juez, que el rey pone su sello en una piedra. ¿Para qué? Para marcar cómo dejó sellada esa tapa.
Hermano, a veces Dios pone sellos en ti para ver dónde te dejó. Para cuando vuelva donde ti saber qué tú has hecho. Porque sabía que si dejaba este sello, si lo dejaba sin sellar, esta gente en la noche daba para venir y matar a Daniel y decir que fue el león. Porque si de algo estaba seguro el rey, era que el Dios de Daniel no lo dejaría desamparado. Pero dice la palabra que este hombre, oigan qué interesante, que este hombre se fue a casa y que no probó esa noche cena y que no durmió orando, hermano. El mismo que firma el decreto, el mismo rey que comete el error, entonces ni cena en ayuno, ni duerme, orando. ¿Sabe usted, hermano, qué quiere decir eso? Que nosotros de nuestras propias malas decisiones nos arrepentimos, oramos, el Señor nos perdona una y otra vez y hace lo que le estamos pidiendo. Que porque fuera mío el pecado, yo no tengo que cargar con ese pecado para toda la vida, no. Yo tengo un Dios que perdona. Un Dios que si yo me arrepiento de corazón y digo como dijo el rey, yo metí a Daniel ahí, porque fui engañado, porque fui traicionado, porque fui convencido antes de Daniel orar. Lo que menos quizás tenía este hombre en la cabeza era que Daniel, el hombre pensó en el pueblo. El hombre no pensó en Daniel nunca. Él pensó, si alguien del pueblo, pues para yo imponer respeto, ¿verdad?, en esta gente, yo voy a firmar eso, claro, voy a poner mi sello. Para que si alguien en el pueblo llega a un templo y se hinca durante este mes, entonces que me lo traigan. Y no es malo perder uno del pueblo, para el rey no. Pero él nunca imaginó que a quien iba a perder era aquel hombre de su confianza. ¿A qué nos enseña esto? Esto nos enseña a que para Dios todos somos iguales. Aunque no tenemos que tener personas favoritas para hacerle maldad. Que no podemos pensar que una persona es más insignificante que otra. Que todos somos iguales ante Dios. Óigame, este hombre daba medio pueblo por Daniel, porque era el que lo tenía ahí con sus buenas decisiones. Sin embargo, habían otros por atrás que lo que querían era que Daniel desapareciera para ellos crecer. No sé dónde tú trabajas, pero en los trabajos se da mucho. En los trabajos hay gente que está orando por el puesto tuyo. A Dios no le gustan esas oraciones. Hay gente que desde que tú sales tiene la primera oportunidad de contar lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho, que ellos entienden que está mal, porque le interesa lo que tú haces. Hay otros que tienen la misma posición que tú, pero no tienen el mismo empeño, no tienen la misma dedicación, no oran para que las cosas les salgan bien, quieren vivir vagando, entonces se sienten mal cuando resaltan lo que tú haces, lo que tú con esfuerzo has logrado. Y ahí viene la envidia, ahí viene el deseo de que tú fracases. No es que quizás le hemos hecho cosas malas a los demás, no. Es que ellos ven el fracaso que han tenido cuando ven tu éxito. Y como todos entendemos y sabemos que la vida no es un ensayo. La vida no es un ensayo que me salió esto mal y Dios me va a dejar vivir de nuevo con aquella experiencia para yo hacerlo mejor. No. La vida es una que no admite fallos, porque todos traen consecuencias. Aunque no sean fatales, la consecuencia es el tiempo que perdimos. Y esta gente no se enfocaba en lo que tenía que hacer, no, se enfocaba en Daniel, en lo que hacía Daniel. Entonces las posiciones de ellos todo el tiempo, los pueblos que ellos eran gobernadores, vivían en bajas.
Hay mucha gente en baja que quiere subir con la posición tuya. Hay mucha gente que ven el éxito en tu casa como una maldición para ellos, simplemente por envidia. Entonces, si volvemos a Daniel, si vemos que dice, se volvió el rey al palacio, se acostó sin cenar, no se puso delante de él comida alguna. Hermanos, el primero que tiene que estar orando por los errores que cometo soy yo. El primero que tengo que arrodillarme ante Dios por algo que yo hice soy yo. Y después decirle a los demás, ore por mi hermano, pues me equivoqué en una decisión y estoy arrepentido. Y si es posible ir al Padre y confesarle, Padre, primero el Padre no perdona pecados, los pecados los perdona Jesucristo. Pero el Padre es el canal para nosotros hablar con el Padre, y el Padre nos ponga esa fecha. Cuando el Padre nos dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre de Jesús, salimos limpios como niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó. Porque nosotros abrimos el corazón con ese que representa a Jesús, el Padre, el sacerdote. Y no nos dice Jesús que está ahí representado por el que tiene hambre, y lo creemos. Nosotros creemos cuando alguien nos dice, no, en el necesitado, ahí está Jesús, ahí no hay problema. Todas las religiones estamos de acuerdo con eso. En el que está descalzo y tú le diste unos zapatos, ahí está Jesús. Todas las religiones están de acuerdo con eso. En ese hermano que está en necesidad y le socorremos, en el que está preso y lo visitamos, ahí está Jesús. Hermano, y en el sacerdote no está Jesús. Eso es extraño. Sí, para muchas religiones en el sacerdote no está Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que quien dedicó su vida a Jesús, entonces Jesús no está en él? Oiga, pero qué mal pensamos de Jesús. ¿Qué concepto tenemos del Jesús que amamos? Jesús no se representa en el sacerdote, no solamente en el desvalido, en el preso, en el extranjero, en la viuda. En el sacerdote no. El sacerdote no es digno de que Jesús, de representar a Jesús. Hermano, hay que orar por el que piensa así, para que el Señor lo saque de su error. Dice, arrimándose a la fosa, llamó a Daniel con voz llorosa. No fue alegre que él llegó, fue dudoso. Oiga la respuesta que le dijo Daniel. Oh rey, vive para siempre. Hermano, nosotros no perdonamos a aquellos que cometen un error. Nosotros no perdonamos al que nos ofende. Nosotros nos guardamos rencor de por vida. Y este hombre, al que lo había metido preso en la fosa de los leones en la noche, por la mañana sale con alegría a recibirlo y le dice, oh rey, vive para siempre. Óyeme, el que me intentó matar anoche, yo tener la capacidad de decirle que Dios le dé larga vida. ¡Wow! Hay que ser un hombre de Dios para perdonar de esa manera. Hay que ser un hombre santo para creer en que oye, en que hay que orar por ese que desearle el bien a quien te desea la muerte. Eso nos dice la palabra esta noche también. Wow. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno. Hermanos, toda aquella maldad que quiera llegar ante ti queda sin efecto, pues el Señor le asigna un ángel a cada uno de nosotros. Los hemos visto en varias ocasiones, lo hemos leído, lo hemos debatido, hemos tratado el tema y tenemos muchas citas bíblicas que lo confirman. Pero no podemos creer que hay ángeles. No, solo Jesús. Dios mío.
Vamos a leer, vamos a creerlo. ¿Cómo es posible que todavía hayan gente que crean que no hay ángeles? Que crean que no hay santos, personas dignas del respeto de nosotros. Entonces, dice la palabra, porque he sido hallado justo delante de él, mas tampoco para contigo. Hermanos, el rey se llenó de alegría por amor a Daniel, dice la palabra. ¡Wow! Hermano, ¿cuánto nos alegra ver que se levanta alguien? Se levanta alguien en fe, que alguien que ya creemos que no tiene vida, alguien que ya los médicos han dicho que la situación es aberrante, que ya no hay vida, que no hay posibilidades. El Señor es el que tiene la última palabra. Óigame, no hay enfermedad más grande, más peligrosa y que mate más al instante que un león hambriento en una cueva. No hay enfermedad más grande que esa, pero hay un poder más grande que toda enfermedad y que todo león hambriento. Es el poder de Dios, el poder de Jesucristo, el poder de la fe. ¡Wow! No sé si ustedes conocen algún ministerio que se llame así. Pero tenemos que creerlo, tenemos que orar y no orar solamente, óigame. Este hombre está, me imagino que Daniel, en el momento que estuvo en la fosa de los leones, en el momento que estuvo allí trancado, no hizo ninguna oración. Lo que hizo fue que se sentó ahí confiado en Dios, confiado en Jesús. La oración él la había hecho antes y por esa oración fue llevado a aquel lugar. Yo no sé cuál sea tu situación ahora, pero el Señor no solamente va a escuchar tus oraciones de ahora, sino la que anteriormente tú has hecho antes de llegar al proceso. El Señor te conoce, el Señor sabe cuál ha sido tu camino antes de llegar ahí. Antes de conectarte esta noche, escuchar palabra de Dios, el Señor vio todas tus acciones. Y no solo lo vio, sino que estuvo contigo todo el día. El Espíritu Santo sabe dónde hay cada dolor, cada queja, cada situación en la que tú te enfrentaste, pero que has sobrevivido a este momento. Hay un Dios que te conoce, hay un Dios que no te desampara, un Dios que vive contigo, que te extraña cuando te alejas. Ese es el Dios de Daniel. Ese es tu Dios. Y qué interesante esto cuando dice: mandó a que sacaran a Daniel fuera del lobo, y sacando que fue, no halló en él ninguna lesión. Luego, por orden del rey, fueron traídos aquellos que habían acusado a Daniel y fueron echados en el lago de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del lobo cuando ya los leones lo arrebataron y desmenuzaron todos sus huesos. Hermano, y a veces no creemos que la maldad recae sobre el que la hace. A veces nos llevamos de hacer maldad, no pensamos en la consecuencia porque nosotros no estamos ahí. El que va a recibir la maldad es el que se la estamos haciendo. Es al que le deseamos el mal. El que va a pasar su trabajo es aquel que desamparamos injustamente. El que votamos por ladrón de un trabajo para no darle la liquidación. Sí, pero hay un Dios que ve. Y no solo dañarle la liquidación, robarle su dinero, eso es una tontería.
dañar la reputación, que no consiga trabajo en ninguna otra parte. Y mucha gente lo hace, mi hermano. Y que levanta falso testimonio y hace que una pareja se deje. Porque se divierte con eso, porque le gusta estar hablando sin... Óyeme, hay un Dios que quizás aquella persona que se separaron, a cada uno le tiene un destino donde los premia por la situación que vivieron. Pero al que comete la calumnia, le espera algo fuerte, hermano. Y a quien hace estas clases de cosas, esta clase de maldad, a quien vive hablando cosas que no tienen proceder, a quien vive haciendo la maldad, que vive robando, que vive atracando, que vive haciendo de toda clase de diabluras, esa es la palabra correcta, pues son cosas del diablo, que Dios reprenda. Lo mejor que puede pasarle, lo mejor que puede ocurrirle a esa persona, es que el Señor le mande un castigo en vida que pague todo eso que ha hecho. ¿Por qué? Porque si llega a morir sin haber pasado por un proceso de purificación en el que con mucho sufrimiento pague la maldad, entonces ahí será el temblar y el rechinar de dientes, como dice la palabra. Es el infierno directamente que le espera. Estará a la izquierda cuando Jesús le diga: y ustedes, malditos de mi Padre, ¿qué tanta maldad hicieron a los hijos míos, a estos de la derecha? Wow, hermano, yo confío, creo en que el Señor esta noche nos ha hablado, en que tenemos que seguir creyendo, en que vamos a seguir orando. Y vemos lo que ocurrió a Daniel por su oración. Entonces, nosotros también podemos recibir de parte de Dios todas esas maravillas. Solo debemos orar, confiar, creer, perdonar. Esas eran las cosas que hacía Daniel. Administrar bien lo que no sea nuestro y nos toque. Eso hacía Daniel. Pero sobre todo, creer en Jesús, en su poder sobre todas las cosas. Que nuestras diferencias queden a un lado cuando se trata de la palabra de Dios.